Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Un Vinito Con. Yo soy Miguel Amaranto. Hoy me encuentro en la cálida morada de Gustavo Montes, arquitecto. Y bueno, ustedes saben, ¿no? Bueno, arquitecto porque tengo un papel que dice que soy arquitecto. Entonces ahí está el papelito. Pero bueno, es un artista plástico. Vamos a hablar con él. Gracias, Gustavo, por haber aceptado esta plática. No, pues muchísimas gracias por venir y conversar, ¿no? Creo que tienes por ahí alguna pregunta que yo creo tal vez será la pauta de esta tarde, tal vez. Así es. Ustedes recuerdan que en la entrevista con la maestra Ros Galería no hubo reto, pero nos dejó un par de preguntas para Gustavo. Yo quiero empezar con la pregunta que hacemos de cajón, Gustavo. Ah, ya. Y esto pues se lo hacemos a todos los artistas, ¿no? Quiero que nos cuentes en qué momento y cuándo fue que tú dijiste, me quiero dedicar a esta disciplina artística, quiero hacer de esto mi vida. Uy, esta cosa está bastante complicada porque puede ser como una historia bastante larga y bastante compleja. Pero la realidad es que cuando dije me quiero dedicar a esto, de cierta manera fue cuando pues terminé la preparatoria y todo el mundo está que quiere ser, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo quiero ser artista, ¿no? Y pues era muy complicado, porque ser artista pues tenía uno que... Para empezar es una cosa que uno tiene que saber de todo, entonces esto es muy complicado. Y si quisiera uno tenía que desplazarse. Claro. Porque realmente una cuestión educativa para estudiar formalmente pues no existe. Entonces en esta inexistencia dije, ¿pero qué? Ah, pues me di cuenta que sí había algo que yo podía estudiar y que tenía pues ese rango como normal, ¿no? De profesional. Entonces, en este sentido vi que arquitectura existía y que era la única carrera que uno podía estudiar y que es arte. Uh-huh. Claro que mucha gente no lo ve como tal. Entonces, yo dije, pues quiero estudiar arquitectura. Y dije en mi casa, pues quiero estudiar arquitectura. Se me quedan viendo porque dicen, ¿quiere estudiar arquitectura? Y me quedan viendo no porque sea algo como que, sino porque es evidente que es una carrera cara. Uh-huh. Y que además en este caso, en el caso particular, pues provengo de una familia bastante modesta, ¿no? Digamos, bastante. Entonces me dijeron, pues no, estás como operado del cerebro. Porque además arquitectura, pues hasta ese momento existía en el ICITA, que es pues la primera universidad privada en La Laguna y que pues cuesta, ¿no? Aparte de todo. Entonces, pues bueno, dije, pues bueno, ¿qué me pondré a hacer, verdad? Digo, pues me puedo poner a vender chicles en la Alianza, puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero, da la casualidad que hojeé viendo el periódico, vi que oficializaban la Escuela de Arquitectura de la UAC. Dije, wow, yo puedo ir a la UAC. De hecho, ya había empezado un grupo, pero oficializaban esto. Era mayo de 82, una cosa así. Y dije, pues ahí estoy, ¿no? Y pedí informes y todo, y pues me fui a estudiar arquitectura. Me fui a estudiar arquitectura porque quería estudiar algo de arte. Uh-huh. Yo tengo mi formación de iniciación artística, en primer lugar, de teatro.
Yo hice teatro de iniciación artística, fue una cosa bastante impresionante para mí. ¿Eso dónde lo hiciste? ¿Cuándo? Yo hice iniciación artística en Casa de la Cultura de Gómez Palacio. Yo en secundaria por eso es una cosa bastante larga, ¿no? Yo estaba en secundaria cuando tuve acceso a la televisión, porque en el pueblo pues realmente casi nadie tenía televisión. Y entonces había en el barrio pues una televisión, se pagaba un 20 o un tostón, no me acuerdo, creo que era un 20, y íbamos y veíamos un rato la televisión a algún lado. Hasta que en el 1969, cuando fue el alunizaje, empezó como un poco a ser más abundantes las televisiones, porque hicieron como mucha promoción para que viera la gente Claro. el alunizaje. Entonces, Se abarataron y más gente tenía acceso. y más gente. Entonces, en ese momento, pues yo deseaba que tuviéramos televisión, porque pues digo, eso era como una novedad en el pueblo. Y pues no, fue un poquito más tarde. Pero cuando tuvimos televisión, había algo que me fascinaba, que era Canal 13 y Mevisión, que era el canal oficial del gobierno federal y era una televisión cultural abierta, era pública, Canal 13. Y Canal 13, pues después lo vendieron y es un canal comercial. Pero este canal oficial, pues presentaba programas culturales y a mí me fascinaban enormemente. Digo, cuando les podía ganar la televisión a mis hermanos, que podía, como llegué al momento, pues ponía y veía algo y los demás renegaban. Pero me fascinaba ver muchas cosas de, pues otras manifestaciones de otros lugares. Y saliendo de secundaria, yo había hecho algunas actividades interculturales en secundaria y cuando pasé a preparatoria, me junté con algunos amigos que habíamos hecho cosas culturales y que teníamos ahí. Digo, las cosas culturales en la escuela secundaria pues se limitan a tocar la flauta y a tocar la flauta y ni siquiera le presentan una cosa bastante emotiva, ¿no? Pero había otra cosa que también me gustaba mucho, pero eso era abierto, que era el taller de oratoria. Y ese taller de oratoria lo daba Salomón Atille, que en mucho tiempo pues, fue un maestro de oratoria. De hecho, fue campeón de oratoria en muchos lugares. Y Salomón, yo llegué con Salomón al final de la secundaria. Y entonces, pues con este grupito y todo, nos fuimos y estuvimos en la preparatoria y dijimos, vamos a organizar. Pues teníamos esa como preparación de la oratoria y vamos a organizar un concurso de poesía. Para nosotros el concurso de poesía, pues no era de poesía, esa era una cosa como de declamación y de cosa de escuela, ¿no? Entonces organizamos en la preparatoria, según nosotros muy fascinados con estas cuestiones culturales, un concurso de declamación. Según otros, un concurso de poesía, pero era un concurso de declamación, ¿verdad? Y en eso que organizamos, nos dijeron en la escuela, pues están locos, ¿qué les pasa? Pero pues nos dijeron, pues está bien. Y fuimos a la Casa de la Cultura a pedir si alguien nos ayudaba a ser jurado del concurso. Porque alguien dijo, vamos a la Casa de la Cultura. Y yo dije, ¿y eso qué es? Porque yo no sabía, o sea, en mi situación, pues eso no era una cosa premiante, por supuesto, ¿no? Y ahí vamos al campestre de Gómez y voy viendo ese armastoste y digo, ¿y eso qué es? Entonces vamos con la directora y dice, ay, estos niños que no sé qué, a ver, ¿qué quieren? Digo, porque pues saliendo de secundaria, pues a uno se ve medio niño, ¿verdad? Bueno, pues sí lo es. Ya platicamos y dijo, pues vayan con el maestro de teatro, está arriba en el salón tal. Y vayan con el maestro de teatro. Vamos, tocamos la puerta
y estaba Salvador Samaniego, que era un maestro excelente de teatro en esos momentos, estamos hablando en los 70s. Y él venía de Aguascalientes, venía de una cosa de teatro bastante interesante y venía pues en recomendación de Víctor Sandoval. Víctor Sandoval fue el director de Bellas Artes y Víctor Sandoval era su amigo, entonces dijo, pues ¿por qué no te vas a Gómez Palacio? Se abrió una Casa de la Cultura. Casa de la Cultura de Gómez era un punto neurálgico bastante importante en el norte de México. No había una Casa de la Cultura en el norte como Casa de la Cultura de Gómez. Y una cosa bastante importante en ese momento también fue la aparición del Museo de Arte Moderno. La aparición del Museo de Arte Moderno también abrió una cuestión bastante importante porque Monterrey tampoco tenía museo. Y estamos hablando de que Monterrey, toda la infraestructura, pues no tenía museo. En los 70s, de esto tenía la cervecería Cuauhtémoc con un museo. Y bueno, pues esa cosa me deslumbró completamente, ¿no? Tocamos la puerta, abre Salvador la puerta y nos ve. Maestro, quítese los zapatos. Pues nos quitamos los zapatos y vemos que están ahí caminando gente. Caminen. No, pues empezamos a caminar. Empezaban a hacer calentamiento porque empezaba la clase de teatro, ¿no? O sea, se fueron por una cosa y terminan haciendo otra. Y terminé, bueno, nos quedamos a la clase, al final en la conversación de la clase, pues dice, ¿ustedes vienen a clase? No, nosotros venimos porque queremos esto. Bueno, que no sé qué, ya pusimos de acuerdo, dice, pero si gustan pueden venir, es la clase todos los días. Oye, ¿cómo fue cuando abre la puerta y le dice, pónganse a caminar? ¿Cómo fue esa experiencia? Antes de que me respondas, vamos a decir salud. Gustavo, bueno, vamos a ver contigo, salud vinito. Con la audiencia. Con este vino Cuatro Ángeles, vino lagunero, que como ya saben, lo pueden encontrar en las tiendas departamentales más importantes en la laguna. Y bueno, ya está oxigenado y creo que puede ser interesante. Bueno, llora bien y está rico. Está muy bueno, ¿no? Sí. No, pues bueno. No, pues así podemos hablar más, sí. Podemos hablar hasta 4 horas, ¿no? Con esto. 5, 6, no sé. Pero fue bastante sorprendente porque pues fue una reacción pues que no cabía, o sea, pues no sabíamos qué iba a suceder, ¿no? Y pues no, claro que continué cada vez, y estuve ahí, y luego vi que ahí había, pues todo lo que había. Eso era un mundo completamente distinto para mí. Y vi y toqué la puerta de ballet y le digo a la maestra, pues, ¿qué se requiere para ballet? Y yo veo que está, ¿quieres? Pues sí. No, pues dice, bueno, yo veo ahora las clases de ballet que todo el mundo puede ir como sea, pero había una disciplina en los 70s, pero bueno, tienes que traer esto, el uniforme, no sé cuánto, no sé qué. No, pues bueno, pues a conseguirlo, ¿no? Y ya fui. De hecho, me fui descalzo y dice, bueno, me regalan unas zapatillas y ya entro a la clase. Claro que eso era como bastante bienvenido porque generalmente eran puras mujeres, ¿no? Entonces, que hubiera hombres era como bastante interesante y aparte, pues bueno, siempre se requiere a alguien que sostenga las bailarinas, ¿no? Porque creo que en el ballet sobre todo, digo, es bastante padre y hay muchas acciones fundamentales e interesantes, ¿no? Digo, hay unos gran pas de deux que dices, wow, algunos saltos que... Pero de repente cuando hay saltos y cuando hay estos gran pas de deux, de repente pienso que es un poco como si hiciera uno gimnasia, ¿no?
¿estás bailando realmente? Me cuestionaba muchas cosas, que era bastante interesante. Y bueno, pues inicio con las niñas, porque pues no sé nada, ¿verdad? Entonces, ahí soy, plié, tendu, como 3 años. Bueno, no 3 años, pero sí mucho tiempo. Por eso, de repente a mí me desespera cuando veo a gente que llega a estudiar danza, ya quieren bailar. Digo, pues si yo me tardé todo un año haciendo tendu y plié para poder hacer más cosas. Pero la inmediatez de la época, de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, todo el mundo quiere rápido, van a un taller de literatura y ya quieren publicar su libro. Ah, no, ya dicen, ya soy poeta. Y digo, no, pero ¿cómo? ¿Cuándo? Yo les digo a mis alumnos, pues usted va a salir de algo, pero eso no le quiere decir que lo sea. Digo, sobre todo en arquitectura, porque doy clase en arquitectura, ¿no? Se va a salir, tiene un título de arquitecto, pero ¿es arquitecto? ¿Realmente se debe de preguntar, ¿es arquitecto? Hay un papel que lo dice. Hasta ahí. Pero la arquitectura es como la poesía, ¿no? O sea, puedo escribir poesía, pero ¿es un poema realmente? Yo debería preguntarme. Creo que son cosas que en la inmediatez que vivimos, pues no sucede esta cuestión reflexiva. Creo que hemos perdido muchísimo estas cuestiones de planteamientos filosóficos. Creo que los chicos ni saben de qué se trata la filosofía. Y luego los omiten en los planes de estudio, sí, totalmente. Creo que nos interesa más en la cuestión académica los números, cuántos egresan, cuántos pasan, o sea, pásalo todos, o sea, ¿qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que esperan de la vida, no? Entonces, pues bueno, digo, ahí estuve en ballet, después vino danza contemporánea y después vinieron muchas cosas. Y después vinieron cosas y yo pues sabía que había ahí una cuota y todo, según yo siempre andaba de incógnito. Entraba a las clases y un día estaba yo ahí con una maestra porque tuvimos cursos impresionantes en los veranos y venían gente de Bellas Artes. Yo que de repente, hace poco me invitan de jurado en una cosa de baile, de danza, de escuelas secundarias. Me dice el director de cultura de Gómez, Gustavo, ¿y tú qué haces aquí? Le digo, pues vengo de jurado, pero tú. Le dije, no creas, yo sé danza, yo estudié danza y estudié. No sabes ni con quién estudié. O sea, se queda viendo. Entonces me dice, le digo, bueno, tampoco quiero presumir tanto, pero estudié con alumnas de Waldín, de Ana Sokoloff, de gente que fueron alumnas de Marta Graham, que revolucionó toda la danza. Y estamos hablando de maestras primarias, que también revolucionaron la danza en México, pero porque teníamos en esa época de esplendor de la Casa de la Cultura, estamos hablando de finales de los 70s y los 80s, un sinfín de actividades y de cursos, seminarios, que ya me gustaría verlos en la actualidad. Fíjate que te voy a hacer un par de preguntas. Bueno, ya las preguntas que nos han dejado, una es una pregunta, la otra es algo que piden que digas. Con esto vamos a cerrar el primer bloque, nos vas a responder ya en la segunda parte. No sin antes quiero pedirles que se suscriban a este canal para hacer más grande la comunidad de Un Vinito Con. Primero es que menciones 3 observaciones sobre la situación cultural de la ciudad, bueno, es Torreón Gómez Olerdo, o los 3. Y lo otro es si como artista observas y analizas tu entorno. Antes de que nos respondas, damos fin a la primera parte y vean la segunda, que se pone más interesante.